Bueno, y en Político Latam, la entrevista hoy nos acompaña Rosalí Hernández, periodista venezolana enfocada en temas políticos, conflicto social y derechos humanos. Rosalí, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Qué gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes nuevamente por la cobertura que están haciendo de lo que sucede en Venezuela. Rosalí, asume el poder Delcy Rodríguez, se inicia también una nueva legislatura en Venezuela con mayoría pues chavista, no fue mucho lo que cambió después de esta incursión militar, elegida, pues, sí cabe decir, pues que bajo comicios de bajo acusación de fraude y se lleva a cabo esta juramentación. ¿Cómo se está viviendo todo este proceso en Venezuela, tanto para los ciudadanos como en términos políticos? Y bueno, es una situación muy compleja, ¿no? Igual de compleja se está viviendo en varios escenarios. Te puedo decir que políticamente todavía hay muchos hechos que son inentendibles, que todavía se están tratando de discernir. Estamos trabajando sobre un terreno netamente especulativo de todo lo que está pasando y todo lo que puede pasar. Por lo general en Venezuela es muy difícil hacer proyecciones o tratar de hacer algún análisis eh, eh, un poco más profundo de lo que está pasando socialmente. Podemos ver que la población venezolana está sumida en una crisis comunicacional en donde no tiene mucha información veraz y oportuna y a tiempo de lo que está pasando, y lo que están tratando es ocuparse de ver cómo hacen para resolver el día a día con respecto al acceso a la comida. El tema del económico aquí es muy importante. Tenemos que recordar que nosotros estamos bajo un control cambiario y eso afecta muchísimo, es muy volátil y está muy influenciado por los hechos políticos y sociales. Entonces, apenas hubo los hechos en el pasado 3 de enero, inmediatamente el dólar, que es el que rige el control económico y es el que rige pues el valor monetario, subió muchísimo, y eso indica que, bueno, que inmediatamente la gente empezó a quedarse sin dinero. Entonces, una situación profunda y compleja. Rosalí, ayer la información que nos llegó es que fueron detenidos cerca de 14 periodistas, varios de ellos internacionales, ya fueron algunos liberados, no hay claridad si fue por la presión de Estados Unidos o si el mismo, también, si fue el régimen que los detuvo y que también los liberó o fue presión por presión de Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos periodistas y exactamente dicen que algunos fueron incluso sacados del país? Y bueno, vamos a aclarar un poco esa situación porque, bueno, en efecto es complicado también que trascienda todo lo que pasó en torno ayer a Ujú. la juramentación de Delcy Rodríguez. Estos 14 periodistas que fueron detenidos estaban cubriendo debidamente acreditados por el Estado, en este caso por el MINSI, que es el Ministerio de Comunicación, que es el que acredita y aprueba estas coberturas. Hay que destacar que estos 14 trabajadores de la prensa pertenecen a outlets internacionales, a agencias, Ujú. las cuales fueron EFE, AP, Getty y otras tantas. Todos estaban acreditados, y también hay que recordar o hay que aclarar que ellos son trabajadores de la prensa, pero locales. Son venezolanos que trabajan para esas agencias. No, eso es una situación que nunca ha pasado acá porque por lo general las agencias están acreditadas y son los únicos Sí. que pueden trabajar dentro del marco operacional o aprobado por las instituciones del Estado. Estaban dentro de la asamblea cubriendo y sorpresivamente fueron detenidos, ¿no? Hubo uno al cual tú te refieres. Él no solamente estaba acreditado para trabajar en Venezuela, él también tiene una residencia permanente en el país. Él no tiene nacionalidad venezolana, pero sí tiene una residencia. Él estaba viajando de Ajá. Cúcuta a Caracas, y cuando llegó a Caracas en el aeropuerto fue retenido y fue devuelto, fue extraditado. Fue devuelto, ¿no? Entonces no se le permitió el acceso luego de haber volado y haber regresado, haber llegado a Caracas. De todas maneras, los 14 periodistas fueron liberados luego de haber sido llevados a instituciones policiales, sin ciencia cierta dónde realmente pudieron haber estado, pero lo que sí sabemos es que le revisaron los teléfonos, le hicieron rastreo de llamadas, le revisaron todo el material, hicieron conexiones con los mensajes. Entonces es una situación muy preocupante. Puedo darte la certeza que no fue un comando a través de Estados Unidos. Algunos de los periodistas que fueron detenidos fueron de alguna manera interceptados por agentes paramilitares, ¿no? Que Sí. pertenecen a los cuerpos de seguridad que trabajan paralelo
a los fuerzos, a las fuerzas oficiales. Y bueno, fueron llevados por las oficiales, fueron, se puede decir, sí, relativamente entregados por estos colectivos. Entonces fue una situación complicada que marca un precedente en cuanto a represión, una represión que ya vivimos nosotros los periodistas acá hace bastante tiempo. Ayer también tengo entendido que hubo una serie de disparos cerca del Palacio de Miraflores. Sí, exactamente. Eso también fue una información, eso también fue un hecho muy confuso, porque las fuerzas de seguridad están viviendo también una especie de tensión interna, donde podemos decir que primero están tratando de ver cómo calman las aguas y también ver quién está de qué lado, ¿no? Diciéndolo de una manera bien clara y bien coloquial. Entonces, el día de ayer, para ya pegarnos a los hechos, estaban sobrevolando sobre el Palacio de Miraflores y sobre la zona aledaña unos drones que no fueron notificados a la policía presidencial. Se desató una confusión, en el momento no sabían de a quién pertenecían y de una activaron fuego en contra de estos drones. Inmediatamente, bueno, se activaron todos los componentes y se pudo saber que simplemente fue una falta de comunicación entre organismos. ¿Cómo reciben los venezolanos esta noticia de la designación? Digamos que eso era constitucionalmente lo que tenía que pasar de Delcy Rodríguez. Ahora no se sabe si lo que sigue va a pegarse tal cual a la Constitución, porque ya nos explicarás tú detalladamente en términos generales y apegados, ¿cuál sería el tiempo que debería estar Delcy Rodríguez en la presidencia hasta que en teoría hubiera elecciones que al parecer no van a pasar? Pero ¿cómo reciben los venezolanos toda la lógica y de alguna manera la tutela que está ejerciendo o que pretende ejercer los Estados Unidos en el país? Sí, todavía hay mucha confusión en torno a eso, porque si nos apegamos a la legalidad de la línea pues, que corresponde, tanto todo el sistema chavista, todo el gobierno, toda la administración que estaba coordinando y gerenciando Nicolás, Nicolás Maduro, estaba siendo ejecutada bajo una total ilegalidad, ¿no? Sí. Desde el 28 de julio pasado, entraron en un proceso totalmente ilegítimo, no solamente Nicolás Maduro, sino toda la estructura que él administraba. Quiere decir que, bueno, en este momento fue sorprendente que quien fuera designada para regir en un periodo de transición es Delcy Rodríguez. Pero si nos vamos a los hechos pragmáticos, quien estaba en el cargo de la vicepresidencia de manera ilegal o no, es Delcy Rodríguez. Entonces, constitucionalmente le corresponde a la vicepresidencia tomar el mando de un periodo de transición. Esto puede llevar de unos 3 a 6 meses, dependiendo de cómo se dé el proceso. Dentro de estos 3 meses deberían convocarse, debería trabajarse en una agenda en conjunto para llamar a elecciones. Y dentro de 3 a 6 meses debería estarse celebrando un nuevo proceso electoral para elegir unas nuevas autoridades en el país. Pero no creo que en este momento eso sea lo que vaya a pasar de aquí a corto plazo, ya que aquí hay una crisis institucional muy profunda. Y Claro. creo que una de las situaciones que nosotros podemos ver es que sí, Nicolás Maduro fue sacado del poder, Nicolás Maduro fue llevado a Estados Unidos a las autoridades, pero hay un sistema completo que necesita ser depurado y que necesita ser revisado. Ayer vimos en la Asamblea Nacional juramentándose por tercer periodo Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy Rodríguez, eh, juramentándose por un tercer periodo, bueno, en este caso segundo periodo, porque también los tiempos tampoco se han dado de una manera muy regular, asumiendo la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces quiere decir que el mando del sistema institucional sigue estando a manos del chavismo. Y allá en la asamblea, ayer en esta juramentación, ¿cómo viste tú la participación de la, digamos, mínima oposición que de alguna manera conserva este gobierno venezolano? Y ayer pudimos ver juramentándose en la Asamblea personajes políticos muy importantes, muy representativos. Bueno, en la historia opositora de Venezuela ya en este momento entran en otro espacio político, en otro debate, como Enrique Capriles Radowski, Stalin González, que es uno de los dirigentes, los principales dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo, Tomás Guanipa y otros tantos, los cuales también están entrando en un periodo un poco debatible de lo que significa la asignación de estos curules. Pero a cuestiones prácticas de lo que está pasando dentro de la Asamblea pueden ser unas caras visibles
de una relativa resistencia de lo que podría significar lo que queda en una oposición internamente en Venezuela. Todavía no sabemos realmente cuál es el rol que ellos van a fungir, claramente estando bajo el mando de una Asamblea Nacional completamente chavista, teniendo a la cabeza a Jorge Rodríguez y de presidenta Delcy Rodríguez, el nivel de operatividad de ellos va a ser complicado. También tenemos que decir que desde hace mucho tiempo la Asamblea Nacional no está operando para debatir leyes, para fiscalizar otras instituciones, sino simplemente como un brazo ejecutor de leyes que afiancen y establezcan un sistema de represión mucho más alto. Entonces, hay que ver qué rol van a fungir de ellos aquí en adelante, si realmente van a tener la posibilidad de hacer un rol de resistencia o algún muro de resistencia en cuanto a la aplicación de leyes o en la ejecución de sistemas que sigan reprimiendo a Venezuela. Rosalí, son cerca de 1.000 presos políticos los que hay hoy en Venezuela. ¿De qué se les está acusando exactamente? Sí, la mayoría de esos presos políticos, muchos en este momento no solamente están bajo custodia del Estado, sino están bajo desaparición forzosa. Eso quiere decir que la mayoría, o unos tantos de los que están de esa lista, no, ni siquiera tienen cargos asignados. Hay muchos de ellos que no están pasando a juicio y ese es otro de los temas más importantes que tiene que estar, se tiene que estar debatiendo actualmente en el país y muy poca gente le está poniendo la mira, ¿no? Ya que tú puedes medir qué tan libertad, qué tanto camino se está abriendo en cuanto a la democracia, pues por la libertad, la liberación de privados por temas políticos. También tenemos que decir que la mayoría de esos 1.000 presos políticos que actualmente maneja el régimen de Nicolás Maduro pertenecen pertenecen a espacios de operatividad política. La mayoría pertenecen o pertenecían al movimiento que lidera María Corina Machado, ¿no? Entonces, eso te da a decir que la mayoría de los que están bajo prisión pueden ser un medidor de qué tan democrático está siendo el sistema actualmente y realmente en qué camino a la libertad y qué camino transicional real estamos caminando, ¿no? El tema de los derechos humanos no ha sido debatido en ninguno de los espacios de diálogo ni de transición. Parece que es un secreto, es algo de lo que no se puede hablar y creo que eso es algo muy importante porque tenemos que recordar que aquí el sistema represor se maneja como una especie de puerta giratoria, se maneja como una base de privados de libertad. También tenemos que decir que la semana pasada, antes de los hechos ocurridos el 3 de enero, hubo ciertas liberaciones, hubo aproximadamente unos 100 liberados entre sociedad civil, activistas políticos y hasta menores de edad que estaban detenidos, pero ese porcentaje es mínimo si lo ponemos en contraste con la gran cantidad de presos que todavía están bajo custodia del Estado. Entonces es un tema que preocupa mucho porque nadie está hablando de ellos en ninguno de los espacios políticos. Menores de edad, gravísimo. Rosalí, algo que me parece importante, ayer hubo una movilización a favor de Nicolás Maduro y todo esto custodiado y acompañado por la milicia. ¿Qué pasa con quienes están inconformes? ¿También de alguna manera pueden movilizar, manifestar o qué ocurre con ellos? Sí, las manifestaciones que nosotros vemos públicas en este momento están avaladas por el Estado y están avaladas por el sistema chavista, ¿no? Aquí Ajá. nadie que sea opositor o que adverse esos espacios políticos tienen la total libertad de salir a hacer alguna manifestación pública en rechazo o en apoyo de algún sistema político que no pertenezca al chavismo. Entonces, todo lo que vemos nosotros en movilizaciones de calle pertenecen exclusivamente al aparato propagandístico del chavismo, ni siquiera al aparato militante, porque no pertenecen a movimientos políticos como tal, pertenecen al aparato propagandístico. Son personas que están puestas y dispuestas para ese tipo de eventos, para hacer ver que hay un apoyo, para elevar una narrativa. Sabe que hay agencias que van a esas movilizaciones a buscar testimonios, a hacer un pulso social de lo que está pasando y es un elemento importante para hacer ver que hay apoyo, que hay masividad. Eso lo hemos visto durante todo el camino del chavismo, ¿no? Que a pesar de que, por ejemplo, Nicolás Maduro, luego de haberse juramentado de la manera que lo hizo,
el 28 de julio hizo un acto en el centro de Caracas, donde viste muchas personas, pero al final los números te contrastaron otra cosa. Te hicieron ver de que, no, de que había un 80% de la población que no estaba avalando, no decidió seguir con ese sistema. Entonces ahí es donde tú puedes más o menos hacerte una idea de dónde provienen esas personas que tú ves actualmente en la calle. Te puedo dar la certeza de que si en este momento se genera algún movimiento, algún foco de, de, de expresión pública en rechazo a la designación, por ejemplo, de Elsie Rodríguez, o en rechazo a no dejar entrar a María Corina Machado, inmediatamente van a recibir algún tipo de represalia. Hablando de María Corina, ¿cómo cae en Venezuela esta afirmación de Donald Trump de que ella carece de alguna manera de la confianza, ya no recuerdo el término exacto, de los venezolanos y las venezolanas para que hiciera parte de un gobierno, ya no sé si de transición, pero de un gobierno, el que sea que tienen planeado para el país? ¿Cómo le llega esto a los venezolanos que están allá en pues dentro? Sí, una de las palabras de Donald Trump fue "She's a really nice lady", pero de una manera Ujú. condescendiente, tratando de Exacto. hacer ver de que sí, ella es una señora muy amable, se le agradece mucho lo que ha hecho, pero a cuestiones pragmáticas, hablando en lenguaje político, su operatividad en este momento es casi que imposible, porque, bueno, lamentablemente dentro de todos los hitos que ella alcanzó, que por supuesto no Ujú. pueden ser minimizados en ningún espacio, ella no solamente ganó unas primarias con unos números muy sólidos, sino que logró consolidar un apoyo a través de Edmundo González, logró que un país entero que estaba relativamente dormido se movilizara y votara, y no solamente votara, sino decidiera abiertamente que no quiere más el sistema chavista y elegir a alguien. Bueno, el hito alcanzado a través del Nobel de la Paz, no solo eso, sino también el apoyo emocional que no está recibiendo la gente de ningún espacio político, pero eso pega mucho porque ya los venezolanos tienen como una especie de trauma de líderes políticos que han tratado de hacer algo y terminan en el exilio. Lo pudimos ver con Juan Guaidó, lo podemos ver con Leopoldo López, lo podemos ver con muchas otras personalidades políticas que tuvieron que huir del país y ya el venezolano siente que apenas el político sale del país, deja de ser tomado como una opción para tener una esperanza o un ancla a la esperanza de una libertad. Todo el mundo con el que yo he hablado, con quien he podido hablar en la calle, ha dicho que sí, que todavía esperan que María Corina siguen sintiendo que María Corina es la persona que quieren que lidere el país. No, pero hay una resignación muy grande, porque creo que ya después de haber vivido esto por 2, 3 veces, es como que, bueno, ya sabíamos que esto era lo que iba a pasar. Eso es el sentimiento que uno tiene luego de entrevistarlo. Ya sabemos que esto iba a pasar, ya sabemos que María Corina iba a salir, tomó su premio Nobel, pero sabemos que no va a poder entrar. De hecho, lo que sí podemos rescatar que María Corina ha logrado mantener ese apoyo durante mucho más tiempo de lo que pudo haberlo hecho cualquier otra persona. Lo que pasó luego de la presidencia interina de Guaidó dejó sobre tela de juicio muchos procesos y la gente ahorita lo rechaza muchísimo. Pero con todo lo que ha hecho María Corina, ha mantenido una coherencia política y narrativa que ha permitido que la gente no la rechace, que la gente lo siga apoyando y que sepa que ella, bueno, hizo lo posible por hacer lo que tenía que hacer y no rechazan a María Corina, no la juzgan ni tampoco de alguna manera se sienten traicionados, sino que como que ya la gente entiende que no depende de ella el regresar y saben que también al regresar tampoco va a tener mucha capacidad de acción. Claro. Entonces siento que podemos definirlo con una sola palabra y vendría siendo resignación. Muchísimas gracias, Rosalía Hernández, periodista enfocada en temas políticos, conflicto social y derechos humanos, por estar con nosotros aquí en Político Latam, la entrevista. Y bueno, esperamos que podamos hablar también más adelante, porque este tema y todo este proceso en Venezuela muy seguramente se seguirá ampliando. Y aquí también queremos pues conocer mucho más de cerca lo que ocurre. Mil gracias. No, gracias a ustedes nuevamente. Gracias, Claudia.